No sé si alguna vez le pasó o le sucedió con su mamá, con su papá, algún día que su mamá o su papá, no sé cuál de los dos, o tal vez ninguno, le dio una de esas que le dolió y duró varios días bravísimo con su mamá. No me quiere, no me ama, y algunos hasta la edad adulta han llegado con esa bravura. No olvido aquella pela que me dio mi mamá, me dio tan duro. Y nos pusimos en esos días, pero un poquito amargaditos, como que ella no me quiere. Y bueno, y a veces nos hemos puesto así en esa manera. Levanten la mano a ver quién recibió eso. Ay, qué bueno, son honestos. Bueno para los que lo recibieron, los que no lo recibieron, yo dudo a veces de la conducta. Porque nos ayudó muchísimo. Felicito a esos padres que le dieron duro. Ah, pero miren, algo interesante. Nos pasó a muchos de nosotros. En mi vida, pues, a mí me pasó, pero no una vez. Yo era muy tremendo, me dieron varias veces. Terrible, era yo, hasta en la iglesia era muy terrible. Pero bueno, Dios hizo algo también en mi vida. Todavía es tremendo. Mire, mi hermano, hay varias cosas que pasan en nuestras vidas. Hoy vamos a hablar de ese pueblo, de verdad que Dios tuvo que castigarlo fuertemente y severamente. De una manera que los apartó, los alejó, donde vino un pueblo muy lejano, con una gran fuerza, con grandes caballos, y los agarró, los dominó y se los llevó, mataron a algunos, los asesinaron y luego se los llevaron allá. Y estando ya en esa condición, entonces Dios comienza a hablarles a ellos. Y se sentían de una manera pues desamparados, tantos años sin Dios, tantos años sin su pueblo, tantos años sin su nación. Se sentían pues desamparados. Y ese Dios comenzó como a pensar en ellos, pensando ellos así en esa manera, como que Dios está pensando en ellos. Pero no, ya Dios tenía todo un plan desde hace siglos atrás. Dios tenía un plan para con ellos. Y Dios comenzó a trabajar algo en sus vidas, de tal manera como el mismo plan que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y a veces sentimos en nuestras vidas también como ese pueblo estaba ya desolado, apartado, pero que necesitaban las fuerzas, necesitaban ánimo, necesitaban una motivación, necesitaban algo para levantarse y en el nombre de Dios poder hacer las cosas. Muchas veces nos sentimos también así en esta manera, como desanimados, a veces como que estamos a punto solamente pues de ya o no seguir, o así a veces nos encontramos en algunas oportunidades. Que creo que una manera pues es acertado pensar que todos nosotros, es muy común que nosotros nos desanimemos, que experimentemos cansancio, que experimentemos desánimo, que experimentemos también decepción. Somos seres humanos. ¿Quién lo niega? Es una persona que será un extraterrestre que está aquí. Pero todos nosotros pasamos por esa situación, hasta por la ira, por el odio, pasamos todo. Al negarlo, negamos nuestras emociones. Entonces parece que no somos ya seres humanos, somos otra cosa. Mire, muy interesante, a veces nosotros pensamos que no es a mí, pero sí, Dios está trabajando conmigo. Y en esa manera, Dios está trabajando con este pueblo testaduro, a este pueblo que fue de verdad contumaz y que quiso hacer lo que siempre le pareció que era lo correcto, pero no lo que Dios creía que era lo correcto. Nos quedamos sin fuerza, sin aliento, casi sin poder para continuar. Las circunstancias ahogan nuestro entendimiento. Allá en Efesios, capítulo 4, Pablo dice que cuando nosotros estamos en esta condición, nuestra mente se vuelve oscura. Es decir, no entendemos las cosas que nos están pasando. Y nos cuesta entender, nos sentimos confundidos emocionalmente. Y eso es muy cierto.
Los humanos, pues, como seres humanos flaqueamos porque perdemos nuestra fuerza, porque perdemos el ánimo, porque perdemos el enfoque, porque perdemos en realidad quiénes somos también. Pero Dios tiene un plan para con nosotros en nuestras vidas. Yo no sé cómo, pero Dios tiene un plan y Él de una manera va a sacar a cada uno de nosotros en la manera que Él está trabajando con su esfuerzo. Las fuerzas de esforzarse y continuar, de seguir avanzando. Momentos de aún de agotamiento, las fuerzas de Dios vendrán. Y de una manera, pues, Dios dice en su palabra que nos dará nuevas fuerzas. Hay momentos que nosotros pensamos que Dios no está con nosotros, pero es que a veces por nuestras equivocaciones que nosotros hemos cometido. En cierta oportunidad, alguien encontró caminando por una de las calles, vio una botella y se acercó a la botella y encontró a un ratoncito moribundo dentro de la botella. El ratón se había metido allí, no sé cómo, pero se metió allí a buscar, quién sabe, era una botella de refresco y me imagino fue como para chupar o consumir el último dulce que quedaba allí. Luego intentó, parece, salir y no pudo salir y el ratoncito estaba así agotado. Entonces la persona que cuando lo vio, la primera cosa que hizo fue, oye, está bien, es un ratón, que se muera. La primera cosa que pensó. La segunda cosa que pensó fue, oye, pero es un ser, es un animal creado por Dios. Y le dio como cierta cosa. Y partió la botella. Y el ratoncito en ese momento, al partir la botella, se hizo fue morir. Y murió. En vez de ayudar, lo que hizo fue, como quien dice, por el impacto, parece que murió. Pero a veces somos así en esa manera, ¿no? Nosotros estamos como atrapados en el dulce. Y duramos un buen tiempo y a algunos le viene la muerte, a algunos le viene ciertas circunstancias, pero no reconocemos que fue por el dulce que fuimos atraídos y que por el dulce que nos llevó a esa situación es que es lo que estamos pasando. Israel no reconoció nunca su pecado. Y el capítulo 40 nos hace pensar de esa manera cómo Dios trabaja con nosotros, cómo Dios habla con nosotros. Y de una manera que Dios quiere como atraernos. Y el capítulo 40, pues hay varias verdades que nosotros vamos a encontrar allí. Yo quisiera primeramente leer el capítulo 40, versículo 28 al 31, porque nos hablan de esa parte tan interesante en nuestras vidas, cuando las fuerzas se agotan. Ese es el título de hoy. Y he tratado de mencionar algunos aspectos de nuestras vidas para pensar en este mensaje de Dios y para que nosotros vayamos colocando nuestras mentes allí en el hecho de pensar que cuando las fuerzas se agotan, ¿qué hacer? ¿Qué debemos hacer? Pues Él tiene algunas palabras para nosotros, para ayudarnos, para enseñarnos. Y Él dice en el capítulo 40, versículo 28 al 31, dice así: ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica la fuerza al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Oye, qué hermosas palabras, ¿verdad? Que nosotros podemos entender lo que Isaías estaba diciendo acá en este sentido. Por eso Isaías quiere hablarnos sobre esa parte. O sea, el mensaje de Dios es para pensar en nosotros cuando las fuerzas se agotan, ¿qué hacer en ese momento? ¿Qué le parece si dejamos que Dios nos dirija y le decimos a Dios, habla en nuestros corazones? Padre, queremos pedirte que hables a nuestros corazones, porque muchas veces las fuerzas se nos agotan. No encontramos a veces la solución. Nos ahogamos frente a los problemas, las dificultades, a las enfermedades. Nos ahogamos, Señor, cuando no le vemos solución a las cosas. Y a veces pensamos, Señor, en soluciones locas,
que arremeten sobre nuestra mente y sobre nuestras emociones y nos producen más cansancio. Gracias porque fueron tus palabras que quisiste hacer con este pueblo, pero son palabras también que vienen para nuestras vidas, para nuestra mente, para nuestro corazón, para trabajar nuestras emociones y nuestra relación contigo. Levanta, Señor, en este momento nuestra confianza. Pedimos que tu Espíritu Santo intervenga en este momento. Y pedimos, Señor, que tu palabra hable en nuestras vidas. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Así que cuando estamos hablando de las fuerzas se agotan, la primera cosa que veamos una cosa muy interesante en el versículo 1. Y él comienza diciendo estas palabras. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Y miren la parte interesante de lo que Dios quiere enseñarles al pueblo. Una cosa es que ellos comenzaran a entender la realidad de las consecuencias de su pecado. Es decir, si nosotros queremos ser consolados, tenemos que entender qué fue lo que pasó en realidad en mi vida. Yo no puedo ser consolado sin confesar. Yo no puedo ser consolado sin reconocer. Y una de las cosas que él está haciendo ver, la primera cosa que él está haciendo ver es que ellos pudieran notar la realidad de las consecuencias de su pecado. Por ello, ellos estaban viviendo toda esa situación en su vida. Y por eso le dice, consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Y hay dos cosas muy importantes en esto. Uno es quien le habla, y es Dios. Dios hablándole directamente al pueblo. Dios ocupando directamente de su pueblo que era de él, que le pertenecía, como también Dios lo hace con nosotros. Es decir, Dios hablándote a ti, diciéndote, consolados, consolados. Y la segunda cosa que es muy importante, a la cual también él está diciendo, y él dice vuestro Dios, pueblo mío, y está hablando algo que es muy importante, algo que me pertenece, tú eres mío, me pertenece y no te he dejado. Haber pasado todos los años que estuvieron aún alejados de Dios, castigados por Dios allá, sin embargo Dios viene y le dice, pueblo mío. En otras palabras, yo no te he olvidado. Tú estás en mi corazón, mi mente, y yo te sigo amando. Y por eso Dios comienza a actuar en ellos para inquietarlos y hacerles sentir de una manera también la incomodidad para que se acercaran a Él, porque eso es lo que Dios estaba queriendo hacer sobre sus vidas. Es decir, ahora Dios viene para que ellos experimentaran una cosa que era muy especial, el consuelo. Tantos años apartados, tantos años sufriendo, tantos años esclavizados, martirizados y todas las situaciones que hicieron con ellos, aun cuando los sacaron, Dios está hablando ahora de frente para que vean que el mal de sus vidas, aún sin embargo, Dios está buscando cómo amarles, cómo mostrarles su gran amor y es la parte interesante. Uno de los pasajes más famosos que los evangélicos repiten, además de Filipenses 4:12, que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, es este de capítulo 40, versículo 31, que hablamos sobre las águilas y son los mensajes que siempre repetitivamente siempre el pueblo evangélico está recibiendo. Pero algo muy interesante en este capítulo 40, porque no podemos llegar al 31 si no comenzamos primeramente hablando de los aspectos primero que él comienza hablándoles. Y en el versículo 2 él dice, hablad al corazón de Jerusalén, decirles a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Y Dios le dice una cosa muy interesante a lo que le está hablando al pueblo. Y él le dice a Isaías, a las palabras que él dice, habla al corazón de Jerusalén. En otras palabras, el mensaje de Dios es tratar de mover nuestras emociones, tratar de mover nuestro corazón que está endurecido. Un corazón endurecido es muy difícil de poder Dios actuar, porque es como una piedra que llega y el agua no puede penetrar. Como una gota que cae y no puede penetrar, pasa mucho tiempo para poderla reventar. Lo interesante es que lo que Dios está diciendo
es que Él está diciendo una cosa muy importante, que dice, Él quiere hablar al corazón, a tu corazón y a mi corazón, que es el mensaje que Él está diciendo allí, y decirles voces que su tiempo es ya cumplido. Y cuando está hablando de esto, está diciendo del castigo que ya había pasado, pero no solamente de esto, sino que hay ciertos remedios que Dios coloca y que exige del pueblo para que hagan holocausto, para que hagan de una manera sacrificio, para que rindieran. Y dice Dios en unas palabras, está diciendo, ahora yo sí te he escuchado. Quiero que entiendas eso, es lo que Dios está diciendo. En otras palabras, Dios nos escucha cuando nosotros hacemos su santa voluntad. Y Él dice que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. ¿La causa cuál era? La que iniciamos al principio para decir que fue el pecado lo que los mantenía así en esa manera. Y por eso Dios les viene a consolar. Aún nosotros cuando niños, por lo menos mi mamá lo hacía, yo no sé la suya, pero mi mamá cuando me daba una tunda después buscaba de hablarme y yo bravo me iba. Y ella de una manera trataba de alcanzarme, yo le volteaba la cara y ella hasta que iba, hasta que poco a poco, y luego entonces ya me había consolado y volvía como a restablecer la relación. ¿Qué está buscando Dios? Dios está buscando es restablecer la relación. ¿Y a quién le conviene restablecer la relación? ¿A Dios le conviene? ¿Qué tenemos nosotros que darle a Dios? Sin embargo, el consuelo de Dios es podernos levantar. Mira, hay ciertas cosas que a veces nosotros hemos hecho en la vida y nosotros no nos acordamos. Algunas cosas que han pasado y nosotros no nos acordamos, algunas cosas que nosotros hemos hecho y le hemos hecho también a Dios. Hace tiempo atrás, no sé, tal vez hace como 4 años, 3 años atrás, estaba predicando acá mismo y estaba contándole a la iglesia y cosas que yo solamente recordaba así como una manera, pero nunca pensé de algo que a mí me doliera tanto. Y aquí mismo, predicando, hablándoles a ustedes, contándoles a ustedes, yo les contaba que en una oportunidad venía yo de Maracaibo cuando mi papá me iba a buscar de vacaciones y venía al lado de él en el carro. Entonces, de una manera pasó algo delante del carro, hacia adelante en la carretera, que él me estaba mostrando y yo no veía lo que él estaba diciendo. Primero que era chiquito. Yo tenía tal vez como 6, 7 años, no sé qué edad tendría yo ahí. Y venía al lado de él manejando el vehículo. Y entonces como yo no veía porque no podía alzar, y entonces vino, se volteó hacia mí y me hizo así en la cabeza. ¿No ves? Y me dio con todas sus ganas. Uy, mi hermano, yo sentí en ese momento el arrepentimiento más grande de mi vida de haber venido a Barquisimeto a pasar las vacaciones con él. Me quería devolver. Y contándoles yo a ustedes esa oportunidad, ¿sabe qué? Mi voz se quebró y me dio un gran sentimiento recordar aquel momento. Yo no he pensado. Recuerdo el acontecimiento, pero nunca sabía que me fuera a afectar en el momento cuando yo lo contara. Qué interesante, ¿no? Hay cosas que a veces nosotros guardamos y guardamos a veces hacia Dios y a veces guardamos también hacia otras personas, hacia alguien y no nos damos cuenta, no nos hacemos conscientes de la situación que nosotros mismos estamos viviendo y que nosotros necesitamos entenderla, comprenderla, reconocerla, porque esa es la primera cosa que Dios quiere que nosotros hagamos, que reconozcamos el consuelo que viene de Dios. Por eso en el versículo 2, cuando Él dice, hablar al corazón, decirle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados, nos habla también en el versículo 3 y Él dice, voz que clama en el desierto, y Él dice, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Lo que Dios está buscando de una manera es que nosotros entendamos, que comprendamos muchas veces las cosas desagradables que han pasado en nuestras vidas, pero también de dónde vienen, por qué han venido en nuestras vidas.
¿Por qué yo estoy pasando esta amargura? ¿Por qué yo estoy pasando este gran dolor? ¿Por qué la gente a veces me rechaza? ¿Por qué la gente a veces me mira feo? Y yo tengo que entender. Entonces, algo está sucediendo, algo está pasando en mi vida y que necesitamos darle la cara de verdad a la realidad del pecado que muchas veces pasó, pero que yo no lo he reconocido. Hay cosas que Dios quiere trabajar en nuestra vida y que tenemos que encontrar a Dios aún en ese desierto en la cual nosotros nos encontramos, porque para nosotros cualquier situación como esa se vuelven como un desierto, se vuelven como una situación molestosa que entra en nuestra vida, que nos acalora, que nos ahoga, pero que nosotros no queremos reconocer. Pero Dios sigue trabajando con nosotros y luego una de las cosas muy importantes es que entendamos que nosotros somos de verdad débiles, y eso es lo que él está diciendo en el versículo 3, voz de que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad de nuestro Dios. Dios está buscando mostrarnos a nuestra vida a través del reconocimiento que nosotros hagamos de él, el consuelo, y una de las cosas que él dice es el hecho de preparar camino. Versículo 6 y versículo 7 dice así, voz que decía, da voces, y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba y toda gloria como flor del campo. Dios, como dice lo que el pueblo estaría pensando, que tengo que dar voces. Y Dios le responde, una de las cosas muy importantes, que todos nosotros somos tan débiles que somos como la carne que es hierba y toda gloria como flor del campo. Es decir, todas las cosas pasan. Somos seres humanos, somos débiles y por la debilidad muchas veces nosotros flaqueamos y ofendimos y no nos hemos dado cuenta. Y es lo que Dios quiere que nosotros nos hagamos conscientes. Versículo 7 dice, la hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo, séquese la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Este versículo lo he repetido no sé cuántas veces, pero cada vez que hago un entierro, hago una ceremonia de para despedir a algún hermano en Cristo, este versículo siempre tengo que leerlo, como para pensar que nosotros somos pasajeros en esta tierra. Pero no quisiera leérselo a ninguno de ustedes cuando se vaya. Espero que me lo digan a mí. Porque espero en el Señor que ustedes sean más fuertes y más tiempo en la vida. Pero una de las cosas muy interesantes que aparece aquí en este pasaje es que Dios nos está haciendo ver una cosa muy interesante. Miren, ustedes son débiles y entiendan, son humanos. Y yo los comprendo, y porque lo que Dios está diciendo es, estoy tratando de trabajar con ustedes para consolarlos. Estoy tratando de hablar con ustedes, pero primeramente ustedes tienen que entender sus debilidades y tienen que entender sus flaquezas. Si no me reconocen a mí primeramente como Dios y no se ven así en esta manera como la hierba, como algo que no tiene sentido muchas veces, porque muchas veces pasa, entonces ustedes no me van a reconocer. Y por eso que él dice, ser que se la hierba, marchítese la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Mire, Dios estará esperando y Dios se seguirá manifestando en el consuelo, en la maravilla, en las bendiciones de Dios en nuestra vida, porque Dios quiere que tengamos en cuenta nuestro pecado y nuestra debilidad. Allá Pablo, cuando habla sobre esta situación en el enfoque que él le da en Primera de Juan, en el capítulo 1, versículo 8, dice que nosotros tenemos un problema gravísimo, una situación grave que pasa con nuestras vidas. Y es que nosotros no queremos reconocer muchas veces el pecado. Aún en el pecado, aún cuando hemos ofendido, engañamos y no queremos dar nuestro brazo a torcer y no podemos decirle, Dios, yo te fallé. Señor, no lo he hecho bien. No, sino que comenzamos aún todavía pataleando, demostrando que nosotros tenemos la razón. Pero Dios dice, mire, ustedes son débiles, reconózcanlo. Una de las cosas muy importantes es ver que yo quiero actuar en ustedes, que yo quiero es
mostrarle a ustedes de verdad y que entiendan los caminos que son en el cristianismo. Y el camino en el cristianismo es primeramente reconocer que de Dios es el poder. Y esto es lo que Dios quiere mostrarnos primeramente. Y es lo que Dios está mostrando en nuestra vida para que nosotros veamos. ¿Y qué es lo que está buscando Él? Que haya disposición de confesión. Si no hay disposición de confesión, Dios no puede darnos consuelo. Si no hay disposición de confesión, Dios no nos puede hacer sentir también su confianza. Cuando nosotros estamos dispuestos a confesar, entonces Dios comienza a manifestar su confianza en nuestras vidas y su poder comienza a ser nuestro. Y esto es lo que Dios quiere enseñar a este pueblo, que comenzaran a pensar en la confesión, que comenzaran a preparar el camino. Y algo muy interesante a lo cual Dios está llamándonos a pensar. Dios está diciendo una cosa muy interesante, es como que hagan camino en el desierto, hagan camino en la montaña, pero acérquense a mí. Y esto es lo que le está diciendo, preparar camino. ¿Por qué? Porque son las cuestiones que obstruyen la vía para acercarnos a Dios. Y Dios está diciendo, abran camino. Y la mejor manera para abrir camino es la confesión. La mejor manera de preparar camino es acercarnos a Dios con un corazón abierto. Y por eso Él está tocando sus corazones. Por eso Dios está llegando a sus corazones. Y Él está diciendo, hablad al corazón de Israel. ¿Qué significaba esto entonces? Que necesitaban una palabra de consuelo, que necesitaban la ayuda de Dios sobre nuestras vidas. El consuelo de Dios no es un mensaje vacío de un pensamiento positivo, como hoy en día la gente recibe en las iglesias, en la mayoría de las iglesias. Que te vaya bien, que sea positivo todo en tu vida, que logres tus éxitos y tus metas. No, ese no es el mensaje de Dios. El mensaje de Dios es confiesa, porque te estás presentando delante de un Dios santo, vivo, verdadero, un Dios poderoso que te quiere ayudar, que te quiere consolar, un Dios que nos ha dicho a nosotros, por ejemplo, en Romanos capítulo 8, versículo 37, antes en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de ¿quién? De aquel que nos amó. Y Él está diciendo, este es el mensaje, esta es la palabra de Dios. Este es el mensaje que Dios quiere también mostrarnos en nuestras vidas. Y en 1 Juan capítulo 4, versículo 4, dice también, hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Y Él está diciendo unas palabras muy importantes, muy significativas. Dios es grande, Dios es poderoso. Dios puede hacer todas las cosas en tu vida, pero la primera cosa que Dios quiere es restablecerte. Dios quería que ahora que el pueblo volviera otra vez a Israel, que volviera a Jerusalén, pero para volver y para que contaran con la ayuda de Dios necesitaban primeramente reconocer, y la segunda cosa que necesitaban era el consuelo de Dios y aceptaran el consuelo de Dios en su vida, y ese consuelo de Dios le iba a dar fortaleza porque les daría confianza, porque se agarrarían del poder de Dios para continuar. Isaías 4 y 5 dice, del 40, vos que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Y Dios está diciendo, cuando ya tú hayas confesado, cuando ya tú hayas recibido de verdad el consuelo porque lo has reconocido y ya estés entonces en esa relación, Dios dice, y has preparado el camino, entonces Dios dice, la boca de Jehová hablará. Y este es el mensaje significativo porque Dios quiere que nosotros estemos en esa preparación, que la verdadera preparación tiene lugar en el corazón del hombre, en la actitud del hombre. Si nuestra actitud para con Dios y nuestra relación con el cristianismo no cambia y nuestra devoción hacia Dios no cambia, ¿cómo Dios va a poder actuar en nuestras vidas? Él está diciendo, hay que construir un camino y esto significa una preparación interna en nuestros corazones de agradecimiento a Dios de cada uno de nosotros en nuestras vidas. Versículo 27 y versículo 28.
Nos habla la palabra de Dios de la siguiente manera. Y nos hace pensar en la confianza del poder y de la sabiduría de Dios. Y Él dice, ¿por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios pasó mi juicio. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? ¿Por qué crees que Dios se ha olvidado de ti? Mire, a pesar de nosotros ser cristianos y tener confianza en Dios, muchas veces pensamos que Dios se ha olvidado de nuestras vidas, se ha olvidado de nosotros. Yo creo que muchos venezolanos han pensado que Dios se ha olvidado de Venezuela, que estamos así en un país de los olvidados. Y en todas estas situaciones que hemos estado viviendo, pensamos muchas veces como que Dios se ha apartado de nosotros. Pues el pueblo de Israel estaba sintiendo algo parecido y por eso Él le dice, ¿por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová y de mi Dios pasó mi juicio. Es decir, en otras palabras, Él comienza a preguntarse la situación, si ya el tiempo se cumplió, ¿dónde está Dios? Si los años que Dios dijo que íbamos a estar allá afuera ya se cumplieron, ¿dónde está la presencia de Dios? Y Dios sigue trabajando. Pero dice también la segunda parte del versículo del 28, dice así, no desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Dios no va a desfallecer. Aun cuando nosotros no confiemos en Él, Él no va a desfallecer. Aun cuando nosotros hemos pecado, Dios nunca va a desfallecer. Aun cuando nosotros nos hemos apartado y le hemos aún negado, porque este pueblo también lo negó. Sin embargo, una de las cosas muy importantes dice la Biblia, no desfallece, tampoco se fatiga, sigue trabajando, sigue haciendo en nuestras vidas. Y luego dice, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Es decir, Dios sabe todas las cosas que están pasando en nuestra vida. Y por eso la Biblia dice que los que ponen su esperanza en Jehová recobrarán fuerzas. ¿Por qué? Porque nuestra confianza está en Dios. Capítulo de Proverbios, capítulo 3, 5 y 6. La Biblia dice así, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Versículo 6, reconócelo en todo tu camino y Él enderezará tu vereda. Pero Él dice pon tu confianza en Dios. Y esto es lo que está diciendo el pasaje en la palabra de Dios. Poniendo nuestra confianza en el Señor, reconociendo a Dios en nuestra vida, abriendo, preparando el camino, es la manera como nosotros, hermanos, solucionamos esta farsa de fuerzas que se han agotado. Porque muchas veces nuestras fuerzas pueden agotarse, podemos sentirnos desanimados, podemos sentirnos desamparados, podemos sentirnos que no tenemos orientación ninguna. Pero Dios dice que confiando en Él, que teniendo en Él, fiándonos de Él, Él nos va a ayudar y nos va a prosperar. Así que nos habla en su palabra para que nosotros estemos pensando en este mensaje. Dice un escritor, Wolf, dice así, qué fácil es creer en el poder infinito de Dios y al mismo tiempo sentir que Él es incapaz de satisfacer nuestras necesidades personales. Hemos creído en un Dios que es poderoso, que es infinito, que Él creó los cielos y la tierra, pero no somos capaces de creer que Dios nos va a ayudar en el problema que tenemos. No somos capaces de pensar que nos va a ayudar y que nos está dando la solución y que nos quiere levantar. Muchas veces desfallecemos, pero eso es desánimo. Pensar así en esta manera es desánimo y no nos ayuda en nada. Cuando las fuerzas se agotan, debemos recibir la fuerza del Señor. Versículo 29 al 31 dice así, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y se caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Como en el 2000, creo que fue en el 2002 o en el 2001,
y creo que fue hasta en el 99, me parece a mí que fue en ese año, prediqué sobre el mensaje de las águilas, acerca de las características del águila, basado aquí en el capítulo 40. Así que no tengo años que no predico sobre esta parte. Pero interesante ver la manera como Dios comienza queriendo renovar nuestra fuerza, pero las fuerzas vienen de Él. Pero vienen de Él para cambiar primeramente nuestra actitud de lo que nosotros estamos haciendo. Vienen de Él para que nosotros comenzamos primeramente a ser consolados para ser transformados, porque eso es lo que busca Él. Ser consolados para ser transformados. En estos días hablaba también de la metamorfosis, porque la palabra metamorfosis no es un invento de los hombres ni alguna cosa, sino que allá donde dice en Romanos capítulo 12, versículo 2 dice, no conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Ahí está la palabra. La transformación en el griego es la palabra metamorfosis, así, o metamorfoste, es la manera como está escrito en el griego. Y es lo que busca Él. Es decir, así como la mariposa también se transforma de una oruga a una mariposa, Él busca que también nosotros seamos transformados. ¿Y cómo se transforma la mariposa? De adentro hacia afuera. ¿Y qué quiere Dios que nosotros hagamos? Que comencemos a mirarnos de adentro hacia afuera. No puede haber transformación cuando yo no me miro internamente. No puede haber cambio en mi vida. Y no puede haber confianza en Dios cuando yo no me miro, no me busco internamente para revisarme. Por eso el salmista decía, examíname, oh Dios, conoce mis pensamientos, ve en mí si hay camino de perversidad. Él quiere actuar en nuestras vidas, porque lo principal que Dios está diciendo es el hecho de entender que las fuerzas vienen de Dios. Y nos compara como el águila, que es la parte interesante de lo que la Biblia está diciendo. ¿Sabe? En las Islas Catalina ocurre algo interesante. Hay unas grandes montañas y en las grandes montañas dicen que siempre hay dos águilas. Y esas dos águilas, ellas bajan, vienen con su vuelo de allá de la parte alta de las montañas y llegan hacia abajo y buscan el pez que ya tienen visto desde allá arribota. Dice que las águilas reales tienen más o menos como de casi 800 metros. Ellos pueden ver tranquilamente el lugar donde está el animal y pueden acercarse con su vuelo y atrapar. Y atrapan el pez y tranquilamente suben con su pez y van allá. Las otras aves, las gaviotas que están allí y los pelícanos que están ahí solamente se quedan mirando cuando el águila baja y sube otra vez. Pero nadie se mete con el águila. ¿Y por qué nadie se mete con el águila? Porque sabe que esa es la parte interesante, cómo la hizo Dios majestuosa, con una gran fuerza, con un gran poder. Cuando Dios nos asemeja a nosotros, como el vuelo de las águilas está diciendo sobre eso, lo majestuoso que es Dios sobre nuestras vidas, sobre la vida del creyente. Nosotros en Dios tenemos poder. Nosotros en Dios tenemos de verdad la fuerza porque Él nos las da, y eso es lo que está diciendo en el pasaje. Él está diciendo en ese pasaje, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. No hay nada que pueda llegar también en contra de nosotros, porque Dios está con nosotros para podernos ayudarnos. Alzarán el vuelo como si tuvieran alas de águilas. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros, porque Dios nos acompaña. Pues debemos aprovechar esas corrientes que muchas veces tenemos. ¿Y cuáles son esas corrientes que tenemos? Cuando el águila se lanza a volar, una de las cosas muy interesantes que ellas hacen es, y que por sabiduría lo hacen así en esta manera. Yo no sé lo que han montado en avión, pero saben que muchas veces cuando el avión a veces va y baja, es porque él va en aires calientes. Y cuando entra en aire frío, él baja, hace esta función, esa parte interesante. Pero el águila sabe cómo volar. Y él vuela usando la fuerza del aire también, con lo caliente, y en esa manera él se sostiene y puede hacer su ataque. Todo lo calcula, pero es algo interesante la inteligencia de ese ave.
Y es la manera como Dios quiere que nosotros entendamos. Tú tienes que aprovechar la brisa caliente de Dios sobre tu vida. Y Él está diciendo, alzarán las alas por la fuerza del poder de Dios. No tus fuerzas. No eres tú. No es tu sabiduría. Es la sabiduría que viene de Dios. Por eso el pasaje nos hace pensar en nuestras vidas el hecho de podernos ver en Dios. Algo maravilloso que también aprendí de las águilas es que las águilas cuando llueve no andan bajo las nubes. Ellas van encima de las nubes. Y abajo puede estar lloviendo, pero ellas están arriba, arribota. Y vuelan arriba. Y pueden ver las tempestades. Todas las cosas que están sucediendo allá abajo. Pero ellas están arriba. Y esto es lo que nos hace pensar. Y Dios nos está asemejando a nosotros como el águila. Así tienen que ser ustedes, en otras palabras, para que nosotros pensemos. Porque nosotros, las alas nuestras, nosotros alzaremos vuelo porque estamos con el poder de Dios. Porque Él es el que nos levanta, porque Él es el que nos alza. Pero Él no nos alza para que nosotros vivamos bajo las situaciones de la vida. No nos alza para que vivamos entonces con la amargura, con los odios, con los engaños, con las frustraciones. No, Él nos alza para que vivamos arriba de esas tempestades. Que entendamos que nuestra vida en el Señor son diferentes, que nuestra ayuda en el Señor son diferentes. Y Él dice, correrán y no se fatigarán, no se agotarán. Cuando las fuerzas se agotan, es porque no hemos puesto la confianza en el Señor. Cuando las fuerzas se agotan, es porque no hemos confesado al Señor, porque no le hemos llegado al Señor para decirle, Señor, ya no puedo. Me siento repudiado, me siento odiado, me siento rechazado, siento todas estas cosas en mi vida. Señor, estoy cansado, tengo muchas enfermedades. Señor, estoy pasando por todos estos malestares. Pero no le hemos confesado al Señor y no hemos entonces dependido de Dios, porque Él está diciendo las cosas muy importantes. Y ahí cito el pasaje del capítulo 4, versículo 13 de Filipenses. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y yo quiero culminar con un último pasaje bíblico en el Salmo 62, versículo 1 y 2, que dice así. Verdaderamente mi alma espera en Dios. De Él viene mi salvación. Él solo es mi roca y mi salvación. Él es mi defensa. No me conmoveré mucho. Mire, qué pasaje tan profundo. Qué verdad es tan hermosa el salmista está diciendo. Él está dando una declaración. Oiga, esta sí es la declaración verdadera, no esas declaraciones que la gente está haciendo por allí. Yo declaro que será sano. No. Esta sí es una declaración verdadera. Y es una declaración bajo el poder de Dios que yo la recibo en mi vida y que usted la puede recibir en su vida. Y Él dice, verdaderamente mi alma espera en Dios. Ciertamente mi alma espera en Dios. Yo no me voy a cobijar de ningún poder. Yo no me voy a cobijar de ningún hermano. Yo no me voy a apoyar de situaciones humanas. Yo espero en Dios. Él es mi confianza. Él es mi ayuda. Y cuando Él me ha dicho que me va a alzar como las águilas, yo confío en ese poder de Dios. Cuando Él me ha dicho que correrán y no se cansarán, confío que Dios estará conmigo. Mis hermanos, iremos juntos en el Señor. Pero una cosa muy importante, el salmista sigue diciendo, verdaderamente mi alma espera en Dios. Cuando Dios hablaba al pueblo, le estaba diciendo a Isaías, háblales al corazón. Y Dios está diciendo, en otras palabras, a nosotros. Yo he venido hoy, en este mensaje, es para tocar tu corazón. Cuando Dios estaba hablando a través de Isaías, estaba diciendo, yo quiero tocar tu corazón. Yo quiero tocar tu corazón. Yo he venido aquí para tocar tu corazón. Yo no he venido aquí para solamente que escuches un mensaje cognitivo y lo aprendas y algo bonito que te sentiste bien. No, yo he venido, y Él le estaba diciendo al pueblo, yo he venido para tocar tu corazón, para que te levantes, para que recobres, para que tengas fuerza, para que confíes, que entiendas que yo estoy contigo, que yo te voy a ayudar. Y Él dice entonces toma la palabra, decláralo, y díselo al Señor, verdaderamente mi alma espera en Dios.
De Él viene mi salvación, de Él viene mi ayuda, de Él viene mi sanidad, de Él viene el poder. Porque es Dios en quien nosotros podemos confiar. Y el mismo Pablo lo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La otra parte del texto dice, Él solo es mi roca. Y esto me gusta, esta palabra tan hermosa. Y hablaba con mi hermana Lucy, mi hermano Argeni, que estaba visitando, que están enfermos. Y una de las cosas que estábamos compartiendo, creo que es el Salmo 71, y hablaba sobre la roca. Y yo le decía, yo me siento cuando estamos leyendo este salmo, es como si fuera una gran roca. Y yo me acobijo de Dios allí en esa gran roca, los vientos pasan, todo el huracán puede venir, pero como es una tremenda roca, quien es Dios, yo me siento fortalecido y protegido. Y Él está diciendo estas mismas palabras acá, Él solo es mi roca. ¿Quién me puede mover de allí? ¿Quién me puede hacer daño? ¿Quién me puede hacer algo en mi vida? Él es mi roca, Él es mi defensa. Yo no tengo otra defensa. Mi defensa es Dios. Y de mí podrán decir muchísimas cosas, todo lo que quieran hacer, pero déjenme decirles, mi roca es Dios. Mi defensa es Dios. Y Él dice, no me conmoveré mucho. Cuando Él expresa esto, no me conmoveré mucho, está diciendo, hay situaciones que a veces nos pueden flaquear. Hay situaciones que nos hacen mirar hacia atrás. Escuchamos un gran ruido y miramos hacia atrás. Pero Él dice, pero eso no me va a conmover. Y hay situaciones que a veces nos dicen y podemos escuchar. Pero Él dice, no me conmoveré. No me conmoveré. Porque yo estoy en la roca. Porque Dios es mi ayuda. Porque en realidad, en quien yo he confiado es el Dios de los cielos. No has entendido, no has conocido. Y nos vuelve a hablar sobre esta palabra para que nosotros entendamos que cuando nosotros confiamos en Dios, nos levantamos, pero con la fuerza en Dios. Y declaremos, mi hermano, como lo decía el salmista, verdaderamente mi alma espera en Dios. De Él viene mi salvación. Él solo es mi roca y mi salvación. Él es mi defensa, no me conmoveré mucho. Yo lo invito para que coloque ese texto bíblico en su baño, allá en el espejo, que todos los días cuando se levante esté allí ese texto. Lo invito para que en la nevera, al abrir la nevera y ante cualquier cosa, de comer cualquier cosa, ahí está el texto bíblico. Al entrar a su casa, donde quiera, pero ¿sabe qué? Comienza a declararlo, de pensar de que verdad, esa es su verdad, que por esa verdad usted vive, que esa es su confianza en el Señor, porque Dios está en su lado, porque Dios le ha dicho a usted que cuando las fuerzas se agotan, Él será tu ayuda, Él será tu apoyo, Él será tu roca, porque Él es tu Dios. Que Dios te bendiga, mi hermano. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, por este momento. Gracias, Señor, porque hablas a nuestro corazón. Gracias, Señor, porque tú eres el eterno, el maravilloso, eres nuestra roca eterna. Y declaramos, Señor, en este momento que tú seguirás siendo nuestro Dios. Y lo decimos también, Señor, en este momento, en una declaración de fe, de confianza, de que tú, Señor, eres el Dios eterno, maravilloso, poderoso, Señor, que nos confirmará siempre para seguir adelante. Te ruego, Padre, que nuestra confianza en este momento y la confianza de tu pueblo y lo que tú has querido, Señor, como propósito hacer en esta mañana, tocar nuestros corazones, como se lo dijiste al pueblo de Israel. Señor, que tu corazón sea movido en este momento. Que tu Espíritu Santo mueva el corazón. Señor, que la piedra dura que está allí, Señor, sea agotada. Porque la piedra grande y poderosa, que es la de Dios, será más grande y poderosa. Porque es la piedra del Dios eterno. Eres tú, Señor, Dios eterno. Y tú has dicho, Señor, que nos alzarás por encima de las situaciones. Que correremos y no nos fatigaremos. Porque, Señor, llenarás nuestra vida de poder y de grandeza. Porque es tu poder sobre nosotros. Te bendecimos. Te damos toda la gloria. Y recibimos, Señor, de ti las fuerzas y el poder. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Que Dios me lo bendiga, mi hermano.